Buenas, de nuevo, crack bursátil. Recientemente hemos estado recopilando los datos más preocupantes de la economía mundial. Múltiples economistas advierten sobre la gravedad de la próxima gran crisis que podría afectar a todo el mundo. Uno de ellos, el llamado Doctor Catástrofe, Nouriel Roubini, quien predijo muchas de las crisis anteriores, mencionó que la próxima crisis será mucho peor debido a las condiciones actuales de la economía. Esta predicción está en línea con su último libro, Mega Amenazas. Una de las principales preocupaciones que se están discutiendo fue el alto endeudamiento de la economía mundial. Esto no solo se refiere a los individuos, aunque se ha observado un aumento significativo en la deuda de tarjetas de crédito en muchos países, pero también hay empresas que tienen un alto endeudamiento y que no deberían estar operando, así como estados que están al borde del colapso financiero. Este problema se ve en muchos países, tanto en países emergentes como en países desarrollados, por ejemplo, Reino Unido. El Banco Mundial ha indicado que al menos 40 países están al borde de un colapso de deuda. La deuda global ha alcanzado un nivel tan alto que supera el de la Gran Depresión de los años 30 e incluso el de la Segunda Guerra Mundial. La cifra de la deuda equivale a más del 350% del Producto Interior Bruto Global, lo que significa que por cada dólar que se produce se deben más de $3. Y en las economías avanzadas la cifra es aún más alarmante, llegando al 420%. Otro tema preocupante es la alta inflación a la que se enfrenta el mundo. A pesar de que algunos políticos tratan de hacer la vista gorda en Estados Unidos, esto se ha sentido mucho en el día a día de la población. La combinación de la alta inflación y la deuda insostenible han creado una situación extremadamente difícil para la economía mundial. Roubini y otros economistas temen que esto pueda llevar a una crisis aún mayor que la de 2008. Nancy Pelosi, líder del Congreso de los Estados Unidos, fue entrevistada recientemente y expresó su preocupación por la inflación que está ocurriendo en varios países. Y aunque reconoce que la inflación en Estados Unidos es baja, Pelosi cree que es importante centrarse en salvar la democracia. Por otro lado, el presidente Biden está buscando culpables por la inflación. Inicialmente culpó a Putin y ahora está apuntando a las empresas petroleras. En América Latina está ocurriendo una ola roja y los gobiernos de izquierda están tomando el poder, mientras que en Europa la derecha está en pleno ascenso. Ray Dalio siempre ha advertido sobre la radicalización de la política, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que podría provocar una guerra civil en los Estados Unidos. Para entender cómo llegamos a esta situación, debemos retroceder hasta la década de 1970, cuando ocurrieron la crisis de inflación y la crisis energética. En 1973, los países exportadores de petróleo liderados por Arabia Saudita impusieron un embargo como respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra árabe-israelí. Esto elevó los precios del petróleo al igual que estamos viendo ahora. En 1979, la revolución iraní afectó la producción de petróleo de Irán, lo que también disparó los precios. Y todo empeoró con la guerra entre Irán e Irak. La respuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos fue subir las tasas de interés, llegando a alcanzar un 20%. Esto tuvo un gran impacto en la economía, pero la situación era muy diferente a la actual, ya que no había un alto endeudamiento en Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, muchos países de Latinoamérica sufrieron una fuerte crisis de endeudamiento y quebraron debido a la subida de tasas de interés de Estados Unidos. Pero comparemos la situación actual con otra de las grandes crisis. La gran crisis financiera de 2008 fue una situación distinta. Y todo esto son variables que vamos añadiendo a la ecuación para que veas la gravedad de lo que pasa hoy en día y cómo se relaciona con estas crisis anteriores. En el caso de 2008 se dio algo distinto.
porque estamos hablando de la gran crisis hipotecaria, y ahí no hubo problemas de oferta como estamos viendo ahora, sino que la demanda colapsó. Es decir, las personas no tenían dinero porque estaban perdiendo riqueza y precisamente porque estaban reduciendo su patrimonio, la demanda disminuyó de forma abrupta y todos los mercados colapsaron. Por tanto, lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos fue lo contrario, que fue bajar las tasas de interés para impulsar la economía. En 2008 no hubo problemas de inflación, sino de deflación, es decir, totalmente lo contrario. Pero a pesar de que en 2008 había un alto endeudamiento, este no estaba afectando a la oferta. Sin embargo, a día de hoy se están combinando lo peor de ambas crisis. Por un lado, la crisis energética en general y por otro lado, el importantísimo endeudamiento que está causando toda esta alta inflación. Esto lo dicen muchos economistas. La crisis de inflación que estamos viviendo actualmente no se debe tanto a la demanda, sino a la oferta. Esto es algo que los bancos centrales pueden afectar y por eso Powell aceptó públicamente en el Congreso que ellos están bajando los precios de los activos para colapsar los mercados. Y la respuesta de algunos de los congresistas fue decir que lo que Powell en realidad está haciendo es llevar a la gente a la pobreza y precarizando las condiciones de la población que a largo plazo se está viendo en una situación muy complicada. Y en este punto llegamos a las megamenazas de las que habla Roubini. Una de las megamenazas es el tema geopolítico. Actualmente vemos cómo las guerras pasan de posibles guerras frías a guerras calientes como el caso de Rusia. Luego vemos también la posibilidad de un conflicto específicamente en Taiwán por el lado de China porque Estados Unidos está abriendo dos frentes de lucha y esto está dividiendo el mundo en dos, produciendo una gran desglobalización de las economías. Por un lado está surgiendo este nuevo orden mundial. Hay uno en declive y uno en ascenso, como plantea Ray Dalio. Pero eso lo que está haciendo es causar muchísima más inflación a largo plazo porque el mundo se está desglobalizando. Ya no se habla de libre comercio, sino que estamos volviendo al proteccionismo y las empresas no buscan otros países con mano de obra más barata, sino al contrario, están volviendo a los países y creando una producción local. Otro aspecto importante es la tecnología, que está causando desigualdad en la sociedad, ya que su desarrollo económico beneficia a un sector pequeño de la población. La innovación en inteligencia artificial y automatización está dando mayores beneficios a los trabajadores altamente cualificados y a los dueños del capital, mientras que muchos pequeños trabajadores están siendo desplazados. Este cambio tecnológico no afecta solo a los trabajos manuales, sino también a trabajos cognitivos e intelectuales, lo que puede llevar a la polarización política y a la radicalización. La distribución desigual del crecimiento económico es el resultado de la tecnología avanzada que, aunque en teoría es positiva, está provocando desigualdad en la sociedad. La situación demográfica es otra preocupante crisis en el mundo hoy, donde se menciona que la población está envejeciendo. Esto significa que las personas mayores ya no están produciendo y solo están consumiendo, lo que resulta en una menor oferta y una mayor demanda, lo que empuja hacia arriba la inflación. Otro factor que ha controlado la inflación en el pasado es la migración. Cuando llegan más trabajadores a los países, aumenta la población y hay más competencia en el mercado laboral, lo que ha afectado al crecimiento de los salarios. Sin embargo, debido a la tendencia actual de los gobiernos hacia la derecha en muchos países, la migración está siendo muy controlada, lo que hace que los salarios puedan subir y por tanto se produzca más inflación. Pero no olvidemos la importancia del endeudamiento. Raoul Pol destaca que hay un endeudamiento implícito que no se tiene en cuenta, como el endeudamiento relacionado con las pensiones y los sistemas de seguridad social que están colapsando en Europa debido a la necesidad de financiar a la población envejecida. Roubini calcula que este endeudamiento representa el 100% del PIB.
Si a esto se le suma la deuda de los estados, la deuda de los individuos y la deuda de las empresas, estamos hablando de un 380% o más de deuda sobre PIB. Esto significa que por cada dólar que se produce se deben $4. La insostenibilidad de esta situación plantea el gran problema y la fecha de la gran crisis. Los bancos centrales están subiendo las tasas de interés, pero con un endeudamiento tan fuerte, si se sube la tasa de interés, el crédito se encarece y se hace cada vez más difícil pagar estas deudas, tanto para los estados como para las empresas como para los individuos. La cuestión es cómo puede ser sostenible una economía en estas condiciones. Rubini advertía que este aumento podría llevar a un colapso total en el mercado y que los bancos centrales, al tratar de frenar la inflación, podrían llevarnos a una gran recesión. Según Rubini, los mercados financieros podrían colapsar hasta un 40% o más, lo que podría llevar al colapso del sistema financiero y a una situación mucho peor. Él cree que los bancos centrales no serán capaces de frenar esto y que 2023 será un año muy complicado.